La distribución de los libros de texto gratuito, autoría del director de materiales educativos de la SEP, un venezolano comunista de nombre Max Arriaga, provocó que López fuera interrogado con relación a esa distribución de libros, porque hay un amparo que interpuso una sociedad de padres de familia, una unión concretamente, contra la distribución por contener una alta carga ideológica, política hacia el comunismo. Y López contestó lo siguiente. Jueza de la Ciudad de México dio 24 horas a la SEP para cumplir las medidas que concedió a la Unión de Padres de Familia. Yo quiero preguntarle qué amparos hay, cuál es el estatus jurídico que tienen, si hay alguna orden judicial para que no se distribuyan los libros, si hay algún riesgo de que una vez que inicie el ciclo, usted decía hace unos días que no se van a embodegar, pero si hay algún riesgo que por alguna orden judicial estos libros nuevos no lleguen a las aulas. No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando. Es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Bueno, aquí lo que se resalta es otra vez la repetición de las mentiras de López como un tipo consuetudinario, porque la mitomanía no es más que una conducta repetitiva de un acto que está repitiendo constantemente y que él considera que es la verdad aparte, porque es un trastorno psicológico. Sin embargo, eso no es lo importante, porque ya sabemos que López tiene fama pública de mentiroso, porque de las mentiras obtiene admiración, obtiene el beneplácito de sus mercenarios y además con las mentiras tiende a evitar un castigo, porque el pueblo de México lo repugna, lo rechaza en la gran mayoría por haber resultado un traidor a la patria. Y el libro de que habla, son varios libros de texto gratuito, 7 si mal no recuerdo. Y esos libros tienen una evidente carga ideológica, política, impregnada por la Cuarta Transformación. Y la Cuarta Transformación, ya todo el mundo debe de saberlo, es una forma de gobierno de López que tiene una fachada constitucional, pero que no pasa de ser un comunismo, en donde López, desde que inició su desgobierno, tomó el carácter de tirano o dictador de facto. Un ejemplo de ello es que ya terminó con la independencia de los poderes de la Unión. El Instituto Nacional Electoral, que era la esperanza de que conservara su autonomía, porque es el órgano más importante para que las elecciones que se avecinan sean limpias. Pero resulta que una tal Guadalupe Tadei que es la presidenta o consejera presidenta, es amiga íntima de López, tiene a toda su familia trabajando en su gobierno. Y una prueba de que es una institución a modo
es el hecho de que ante las campañas anticipadas de las corcholatas de López, tibiamente le hizo una recomendación que no interviniera, y a López le importó un comino y siguió interviniendo, y ahora le vuelve a insistir que ya no vuelva a nombrar a la señora Xóchitl. Total, que el Instituto Nacional Electoral es una caricatura de institución porque no está funcionando, porque no ha demostrado tener la imparcialidad para descalificar totalmente, desconocer a las corcholatas de López y ponerle una sanción, una medida cautelar más fuerte a López, de multas que sean altas para poder parar a este dictadorcillo de Aldea. Y el otro asunto es que López está mintiendo, porque sí hay una resolución de amparo de una juez federal en la Ciudad de México, en donde le dio 24 horas a López para que dejara de distribuir los libros, es decir, para que no los distribuyera. Pero López, como lo estoy demostrando, dice que no hay ningún impedimento para distribuirlos, que porque no hay ningún juicio. Pues sí, eso comprueba solamente dos cosas: que es un dictador y que es un mitómano y redomado, que miente porque así le conviene, porque esos libros de texto son autoría de un Max Arriaga, que es comunista, es venezolano. Y además tienen una tendencia a un sistema comunista, porque tiene una carga ideológica que no es más que la cuarta transformación, porque uno de los aspectos fundamentales que animan el contenido de ese libro es apartarse de lo que establece el artículo 3 de la Constitución, que establece que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, municipios, tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en el educando el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y que además será laica y gratuita, y que la educación se orientará a los adelantos científicos con independencia de toda ideología. Entre los puntos importantes, además de que cualquier particular puede impartir educación privada, educación pública privada, y el contenido de ese libro prohíbe que la educación sea impartida por particulares. Ese es el fin de esa reforma. El otro fin de las reformas es terminar con el conservadurismo e imponer como base fundamental de esa ideología que todos somos iguales y que vivamos en un ambiente ético y moral. Es decir, que está frenando que los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, pierdan ese espíritu de rebeldía, de buscar el mejoramiento, no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Y esa ideología que se imprime en los libros es para hacer dóciles a los educandos y que sean manejables a la 4T. Ese es el fin fundamental de López, porque esos libros de texto están violando el artículo 3 constitucional. Y si no hay una reforma constitucional, esos libros son inconstitucionales. Y para muestra de que esos libros fueron producto de un comunista que es adorador del Che Guevara y de Chávez de Venezuela, Maduro, Castro, etcétera, me permito exhibir este video con las declaraciones que da este sujeto respecto de los libros de texto.
triste, ¿no? Como el libro de texto dejó de ser, que en tiempos de Vasconcelos o Torres Bodet, una fuente de conocimiento, una biblioteca abierta a todos, y se convirtió en un producto empresarial, donde lo que se buscaba, y no solo en México, sino eran políticas impulsadas desde el Banco Mundial, desde la OCDE, que nada tenían de pedagógico, sino que eran organismos centrados en cuestiones económicas, en hacer capacitación en masa para lograr tener un capital humano dócil para las transnacionales, que aceptara los contratos abusivos, la precariedad laboral, y entonces los contenidos desaparecía la historia, desaparecían las matemáticas, las ciencias duras, las ciencias de humanidades se veían como algo que no debía profundizarse, porque eso genera un pensamiento crítico y un sujeto que puede estar cuestionando su realidad. Así que los grandes cambios que hoy vemos en los libros de texto es que en lugar de tener una educación superficial tan solo para formar un capital humano propicio para las empresas, ahora lo que tenemos es el desarrollo de un pensamiento crítico de los sujetos contextualizado. Bueno, ya no quiero escuchar esas estupideces de ese comunista. Lo cierto es que el aspecto ideológico que tienen esos libros son orientados pues hacia el comunismo. O sea, terminar supuestamente con la intervención de los conservadores, de los empresarios, porque este sujeto considera que los empresarios son los que dieron al traste con la educación, y además quiere en esos textos, que él fue el autor, que se quite el aspecto o el espíritu crítico de los educandos. Quieren tener borregos para la cuarta transformación, y eso es una maniobra muy peligrosa, porque López ya lo manifestó en otros videos, en otras ocasiones, que su cuarta transformación va a quedar pésele a quien le pese y tópele a quien le tope. Esto es el carácter de un dictador, de un psicópata narcisista, y López no puede meterse en la inteligencia de los niños, no puede meterse en la educación que se imparta a los niños, porque él nada más tiene la obligación de impartir educación libre, pública, gratuita, laica y universal. Él no tiene por qué cambiar el sentido del artículo 3 de la Constitución, que se basaba en adelantos científicos, apartado de toda ideología o cuestión de tipo religioso. Por eso la educación es laica, cuando menos hasta ahorita lo conserva el artículo 3 de la Constitución, y luego quieren acabar con la educación privada. La educación privada en México pues es una garantía de aprovechamiento de los educandos que asisten a estas escuelas, porque existe el TEC de Monterrey, por ejemplo, que es una institución de primer mundo, y no es posible que por una carga ideológica de este señor Max Arriaga, que desde luego lo alcahuetea López, que es el que lo contrató, un comunista adorador de Che Guevara, vaya a permear la inteligencia de los niños, que son el futuro de México. Yo en lo personal no quiero que nuestros hijos, nuestros nietos se conviertan en esclavos o sirvientes de la cuarta transformación, porque en la mente desequilibrada de López va a llegar a ese punto, y no debemos de permitir que se meta con nuestros jóvenes, porque si no defendemos a nuestros jóvenes, pues el país está perdido, porque ya acabó con las instituciones, ahora va a acabar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, al meterles una carga ideológica que desde luego no embona, no encuadra en nuestro sistema republicano, representativo, democrático, laico y federal. López es un loco, y además nadie lo para.
López es capaz de vender a su madre con tal de conseguir que su cuarta transformación o su sistema de gobierno dictatorial con fachada constitucional se imponga para tener un país a semejanza de Venezuela y de Cuba. Esas son las intenciones asquerosas de López. Muchas gracias.